en Santiago, capítulo 4, versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Vamos a leer con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El título de este tema es Constancia en la oración, respuesta segura. Y el tema es la oración. Ahora, ¿qué es la oración? Bueno, uno dice que la oración es hablar con Dios. Otros dicen que la oración es una relación constante que uno tiene con Dios. Y en esta mañana vamos a mirar el primer punto, que es el punto A: venciendo los obstáculos en la oración. ¿Sabe que hay obstáculos para orar? Todos los días tenemos obstáculos para orar. Y depende del esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros, podemos vencer. Porque esta es una lucha constante. No es fácil levantarse uno a las 3 de la mañana a orar, a las 2 de la mañana a orar. No es fácil. Pero el que tiene un compromiso con Dios sabe que se tiene que levantar. Toda persona que ama la oración no se necesita estarle diciendo: levántate a orar. Ora, porque eso le gusta. Y yo creo que a cada uno de nosotros como cristianos debe de gustarnos la oración, porque eso nace en el creyente por el Espíritu Santo de Dios, el orar, el amar a la oración. Eso es lo que a nosotros nos mantiene de pie en el Evangelio, la oración. Si no oramos, lo más probable es que nosotros desmayemos en los caminos de Dios. Tarde o temprano vamos a desmayar si nosotros no nos dedicamos a una disciplina diaria en la oración. Usted sabe qué tiempo debe de escoger para la oración. Muchas veces se oye o se escucha que la mejor hora para orar es a las 3 de la madrugada. Otros dicen que es a las 2. Porque a esa hora hay silencio. Nadie te va a llamar. Nadie te va a tocar la puerta. Estás tú solo allí en el silencio con Dios. Puede meterte más con Dios. Uno, el motivo por el cual no recibimos de Dios. El motivo por el cual no recibimos de Dios. Si hay un motivo por qué razón nosotros no recibimos respuesta de Dios, anótelo. Hay un motivo
por el cual nosotros no recibimos respuesta de Dios. Dios siempre nos va a escuchar nuestra oración, pero esos obstáculos que se presentan a veces no van a permitir que Dios nos responda. Y vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 1. Pedís y no recibís porque pedís mal, o con malas intenciones, para gastar en vuestro deleite. Pedid y pedid mal, para gastar en vuestro deleite. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no recibimos de Dios o la bendición de Dios porque pedimos mal. Ese es un obstáculo para recibir de Dios, porque pedimos mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestro deleite. Pedimos a veces con orgullo. Pedimos a veces para gastar en cosas que no le agradan a Dios. Y ese es el motivo por el cual nosotros no recibimos respuesta de Dios, porque no pedimos según la voluntad de Dios, sino que pedimos según nuestra propia voluntad. Y no le decimos al Señor que se haga su voluntad. Queremos obligar al Señor a que tiene que darnos lo que nosotros le pidamos. Pedimos para nuestros deseos carnales y a veces hasta mundanos. Y por eso es que nosotros muchas veces no recibimos, porque estamos pidiendo cosas que no le agrada a Dios y estamos orando en una forma desagradable delante de nuestro Dios. Y a su nombre. Hay que saber pedir. Para gastar en vuestro deleite. No es nada más. Para gastar en nuestras ambiciones, en cosas que no nos convienen. Y Dios no te va a dar a ti, me va a dar a mí algo que te vaya a hacer daño o te vaya a perjudicar. Toda petición que hagamos delante de Dios debe ser bajo la voluntad de Dios y no bajo nuestra propia voluntad. Toda petición que hagamos delante de Dios debe ser bajo la voluntad de Dios y no bajo nuestra propia voluntad. Y allí es donde nosotros nos quedamos. Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor. Y no recibimos porque estamos pidiendo mal. Y pasan años orando por lo mismo, pero no recibimos porque no es la voluntad de Dios. Tenemos que cambiar el modo de orar, el modo de acercarnos a Dios. ¿De qué manera nos acercamos nosotros a Dios? Porque mira lo que dice el versículo 4. Oh almas adúlteras. Oiga, no está hablando de la relación sexual el hombre y la mujer. Está hablando de que nuestro Dios, Jehová, nuestro Padre, es el esposo y nosotros somos la esposa. A eso que se está refiriendo. Y cuando nosotros tenemos parte en el mundo, nos estamos convirtiendo en adúlteros, porque estamos amando las cosas del mundo. Y el único que debemos de amar es
a nuestro Dios. Por eso Dios nos llama o llama a las personas que piden mal almas adúlteras, porque están en el mundo con deseos mundanos y carnales y se acercan a Dios para pedir por esos deseos. Y Dios dice: ustedes no están conformes a mi voluntad. Ustedes son adúlteros porque ustedes están amando las cosas del mundo. Tenemos que apartarnos de las cosas del mundo. No podemos hacer adúlteros. No podemos tener dos dioses. Nuestro Dios uno es, no son dos. Y ese es el motivo que Dios nos dice por la palabra, o le dice a aquellas personas que están orando pero tienen su corazón en el mundo, almas adúlteras, a cristianos convertidos pero tienen su corazón en el mundo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él nos ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando una persona está amando el mundo, se está haciendo enemigo de Dios. La persona que ama el mundo es enemigo de Dios. Es enemistad contra Dios. Dios quiere que tú nada más seas de Él, no de otro. Porque Dios te llamó a ti y a mí, nos llamó solamente para Él y no para nadie más. Porque la Biblia dice: solamente a tu Dios adorarás y a Él servirás. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. El que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si un cristiano está caminando fiel a Dios, pero por ende, oye motivo, se aparta de Dios, inmediatamente se constituye enemigo de Dios. Oiga bien, yo no quiero ser enemigo de Dios. Dígale a su vecino: yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo no. Entonces, para ser amigo de Dios, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Para ser amigo de Dios, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Habemos personas que estamos dentro del Evangelio y somos cristianos, pero aparte de ser cristianos, somos amigos del mundo. Ahora, cuando habla del mundo, no se está refiriendo a la tierra, al terreno, a la tierra, a este globo que nosotros estamos, y se está refiriendo a las personas, se está refiriendo al pecado. El que se hace amigo del pecado se constituye enemigo de Dios. Toda persona que está en el Evangelio pero está pecando por debajo de cuerda y no para de pecar, se ha constituido enemigo de Dios. No es amigo de Dios, enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios te ha dado el Espíritu Santo a ti y me ha dado el Espíritu Santo a mí. Y Él es celoso contigo. Él no le agrada al Espíritu Santo que participemos nada de las cosas de este mundo. Y cuando nosotros no escuchamos la palabra y la obedecemos, el Espíritu Santo se contrista en nosotros. Dios es celoso. Y lo dice en uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, que Él es celoso y castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que
le aborrecen. Los que están con Dios, firmes con Dios, están bien, pero los que se apartan y aborrecen a Dios están mal. Y si están dentro del Evangelio y han aborrecido a Dios, aunque esté dentro del Evangelio, no agrada a Dios. ¿Somos cristianos o no lo somos? Pero si hemos emprendido este camino, es con la intención de agradar a Dios. Hemos dejado este mundo atrás y a su nombre. Déselo fuerte porque Él vive. Aleluya. La oración efectiva de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 12 al versículo 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fue oída tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Oye, ¿a dónde está el secreto para que Dios nos escuche a nosotros? Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humillado y nos disponemos a obedecer, a escucharlo, inmediatamente Dios responde nuestra oración. Eso nos prende una chispa, que hay cosas que Dios no nos oye porque hay algo malo en nuestras vidas o no es la voluntad de Dios. Eso lo averigua usted y lo averiguo yo. ¿Por qué motivo nosotros no estamos recibiendo? Porque usted sabe y yo sé cómo estoy con Dios, cómo estoy viviendo con Dios. Usted mismo debe de escudriñar, o debemos de escudriñarnos nuestra manera de vivir, cómo estamos con Dios y por qué motivo no recibimos las peticiones que hacemos delante de nuestro Dios. Eso usted y soy yo, que sabemos cómo estamos con Dios. Claro que Dios también lo sabe. Entonces debemos de tapar todo portillo que nos quite la relación con Dios, porque es bueno tener una relación con Dios. Qué bueno que cuando tú tengas una necesidad, clame a Dios, inmediatamente Dios te responda. Pero que clame bajo la voluntad de Él. Eso es bueno. Qué bueno que cuando tú tengas una necesidad, clame a Dios y diga a Dios, heme aquí. ¿Qué quiere, hijo mío? Que te haga. Eso es bueno. Pero muy pocas las veces recibimos la petición de Dios inmediatamente, porque tenemos que arreglar muchas cosas en nuestra vida y nos acercamos a Dios con una petición y una arrogancia, porque somos a veces hasta arrogantes delante de Dios, orgullosos, y queremos torcerle el brazo a Dios para que nos dé lo que queremos con orgullo. A Dios hay que acercarse humillado. La palabra de Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Un secreto para que Dios te escuche a ti y me escuche a mí es que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos con un corazón contrito y humillado, reconociendo que solamente Dios tiene poder, reconociendo que solamente la gloria y la alabanza le pertenece a Él y a nadie más. Por eso mi alabanza no se la daré a otro Dios, sino al Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que es. Aleluya.
Tu alabanza solamente debe ser para Dios. Las personas que no tienen a Dios alaban a su Dios y lo alaban con mucho esfuerzo y hasta amanecen alabando a Dios y duran días alabando a Dios. Cuanto más tú, que tenemos el Dios de salvación, tenemos el Dios que nos ha redimido de nuestros pecados, nos ha salvado. Cuánto más debemos de alabarle y glorificarle y reconocer que solamente Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no hay otro como Él, ni en el cielo ni debajo de la tierra. Hay uno solo, Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Padre, yo me acerco a ti y reconozco que solamente tú eres grande. Vas a hacer una liberación, a hacer una sanidad. Primero acércate a Dios y dile: Señor, yo no sano a nadie, yo no tengo poder. Si tú no actúas y sanas a esa persona, nada va a suceder. Pero si lo dices con un corazón contrito y humillado, téngalo por seguro que Dios, cuando tú imponga las manos sobre una persona, va a recibir esa persona de parte de Dios. Porque uno también habla por las experiencias que uno tiene con Dios. Porque nosotros no hacemos milagros. Dios hace los milagros por medio de nosotros. Nosotros somos un instrumento de Dios. Pero ese instrumento tiene que estar limpio. Porque nadie come o bebe en un vaso sucio. El vaso tiene que estar limpio. Fue oída tu oración, fue oída tu palabra. También puede ser oración. Y a causa de tus palabras yo he venido. Eso fue inmediato. Daniel se humilla delante de Dios. Clama a Dios. Y en el momento que él dispone en su corazón para entender y comprender, y se humilla en la presencia de Dios, inmediatamente le viene la respuesta a Daniel. Qué hermoso recibir una respuesta inmediata de Dios. Pero muchas veces cuando Dios manda la bendición o la respuesta, esa bendición encuentra obstáculos en los lugares celestes. Dice el 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, 21 días había un príncipe, un demonio que se había opuesto para que Daniel no recibiera la bendición. Un principado, Lucifer mismo, tenía la respuesta y la bendición que Dios le había mandado a Daniel estancada, detenida. Y el ángel duró 21 días peleando para quitarle la bendición, para que dejara pasar la respuesta para Daniel, la bendición para Daniel. Escuchen, si orando tenemos obstáculos, si orándole a Dios, a veces la bendición Dios la envía a nuestra vida y encuentra en los aires, en los lugares celestiales, obstáculos o principados que detienen la respuesta. Ahora, ¿qué queda para los que no oramos? No menos recibimos nosotros de Dios. Y dice 21 días. O sea, Daniel tenía 21 días de estar orando y ayunando en la presencia de Dios. Y esos mismos 21 días tenía el ángel de estar peleando por la bendición que Dios le había enviado a Daniel. O sea, hay bendiciones que están detenidas allá en el cielo, porque el enemigo trabaja ahí
en esos lugares celestes, ahí en el primer cielo, en el segundo cielo, ahí tiene su trono. Desde allí trabaja, desde allí manipula al que no tiene a Cristo, desde allí manipula a las naciones para que entren en pecado. Desde allí trabaja contra las iglesias, desde allí trabaja contra los cristianos, y desde allí Él detiene las bendiciones de Dios. Pero si tú eres fiel a Dios, si tú eres una persona que humilla la presencia de Dios y reconoce que Dios es grande, Dios peleará por esa bendición, solo que no desmaye en la oración y en el ayuno, pero de que vendrá, vendrá. Escucha, de parte de Dios, de que vendrá, vendrá, porque Dios lo ha prometido. Aleluya. Solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Sigue orando, que Dios está peleando por ti. Y esa oración viene, y esa bendición viene, porque Dios es todopoderoso. El enemigo se puede oponer, y Dios permite que el enemigo se oponga, para él entonces glorificarse. De pronto tú ves las cosas difíciles, tú no le ves solución al problema, se te sale de la mano el problema. Pero yo quiero darte una buena noticia: no hay problema que a Dios se le salga de la mano. Aleluya. Dios tiene poder para resolver cualquier situación y cualquier problema. Tú no le ves salida. Te encuentras como el pueblo de Israel cuando estaba a la orilla del mar y en el desierto. En el desierto venía el ejército del faraón y tenían contraposición el mar. Se encontraban entre la espada y la pared. Ellos no veían salida. ¿Para dónde caminamos? ¿Para dónde nos vamos? Si caminamos para allá, nos ahogamos. Y si caminamos por allá, nos mata el ejército del faraón. Por eso fue que Moisés comenzó a orar a Dios. Y Dios le dijo: ¿por qué oras? Extiende tu vara y toca las aguas para que se abran y se partan en dos. A veces tenemos la solución en nuestras manos, tenemos la vara en nuestras manos y no tocamos las aguas para que se abran. Esa vara simboliza a Jesucristo. Tú tienes el nombre de Jesús para abrir mares, para caminar en el desierto. Pero Dios muchas veces tiene que decirnos: tú tienes la solución en tus manos, para modo que nosotros podamos ver la solución. Durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, tuvo que venir un ángel a pelear por la bendición. El ángel Miguel, un principal dentro de los príncipes, de los ángeles que Dios tiene en el cielo. Porque eso que el enemigo tiene, principados, potestades, gobernadores, esa es una copia que él ha hecho de Dios. Porque Dios tiene también principados, potestades y gobernadores. Pero el enemigo se copió de todo eso. Tuvo que venir un ángel a pelear por la bendición. Hay ángeles que están peleando por tu bendición. Hay ángeles que están peleando por tu bendición. Y a su nombre. Y a su nombre. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré
su tierra. Oye, santo. Si no tenemos lo que queremos es porque no queremos. Pero aquí está clarito. Pero a veces no obedecemos a la palabra de Dios. Seguimos con el orgullo, con la prepotencia. Dios a mí me tiene que dar, porque yo soy su hijo, por lo tanto me tiene que resolver este problema. No, dice en Crónicas: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamare a mí, yo le responderé desde los cielos. Oiga bien, humillación delante de Dios, arrepentimiento delante de Dios. Dios no nos responde y a veces permite que el enemigo nos destruya. Es por nuestro mal comportamiento con Dios, porque no vivimos una vida agradable a Dios. Y muchos cristianos están siendo destruidos por no vivir una vida agradable delante de Dios. Y se pregunta: ¿por qué me pasa esto a mí? Por eso digo, tenemos que evaluar nuestra vida, cómo estamos con Dios. Yo sé que uno tiene pruebas, sí pasa por pruebas, pero las pruebas son diferentes a que el enemigo nos quiera destruir por nuestro mal comportamiento con Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Ahí está en ese versículo para que lo lea, lo relea. Humillarse, arrepentirse. Después de todo esto hay que clamar a Dios y Dios va a responder. No solamente va a perdonar nuestros pecados, sino que va a sanar tu tierra, va a sanar tu negocio, va a sanar tus hijos, va a sanar tu casa, va a sanar todo lo que tiene, va a ser sano. Tus finanzas van a ser sanas. Y a su nombre, tu corazón va a ser sano. Dios se encargará de sanar tu corazón. Y a su nombre. 3. Obstáculo en la oración. Oiga, marido. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Cómo dice? A ver, ¿a dónde están los caballeros? ¿Cómo es que dice? Porque los caballeros escuchamos a veces que dice: la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Pero ¿por qué no se acuerda de este versículo? ¿Por qué no dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella con sabiduría, sabiamente? Está viviendo sabiamente con tu esposa. Te comporta bien con tu esposa, la trata como un vaso frágil, delicado. O la trata ásperamente, con malas palabras, la rechaza, la empuja, la odia, la mira con esos ojos como si la quisiera, o la mira con unos ojos de amor, como el primer día cuando la conociste, que tenía ese cuerpo de guitarra. Claro, está gordita. No, hermano, no dije gorda, dije gordita. Respuesta: amas a tu mujer. Cuando tú la miras, tú la amas. Sientes que el corazón te late todavía, o ya dejó de latir ese corazón. Uno todo el tiempo debe estar enamorado de su esposa. Todo el tiempo, todos los días debe estar enamorado de su esposa. Y a su nombre, denle ese fuerte aplauso al Señor. ¡Ay, ay, ay! No la determina, ni siquiera la mira. Cuando te pones ese alimento bien delicioso, ni siquiera dice: mi amor, este alimento está delicioso. Solamente le dice cuando está malo. Este arroz sin sal, este pollo no tiene ni siquiera tomate ni nada,
hasta es descolorido. Nuestras esposas tienen algo bueno, tienen cosas buenas. ¿Por qué siempre miramos lo malo? Y muchas cosas buenas tienen, porque te ha podido soportar esa de mala ley, esa grosería, y sin embargo duerme contigo ahí a tu lado. Todavía quieres más. Ay, ay, ay. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Tú sabes lo que es un vaso frágil? Usted no ha visto esa caja que traen vaso por dentro y dice frágil. Eso significa que lo que viene ahí es delicado. ¿Y cómo tomas tú un vaso cuando te dan un vaso de jugo, pero en vaso de vidrio? ¿Cómo tú tomas ese vaso? No lo tomas como tomar un vaso de aluminio, un vaso de barro, un vaso de plástico, que lo tomas ásperamente como sea. El vaso de vidrio tú lo tomas delicado, con delicadeza, perdón. No tomes ese vaso ásperamente, se te cae y se te rompe. Y ojo, que ese vidrio corta más que cualquier vidrio. Después no estés llorando. Y a su nombre. Siento un silencio, parece ser que va a caer el Espíritu Santo aquí en este momento. Y a su nombre. Sí, nos gusta que cuando escuchamos hablar de que las mujeres se portan mal, los caballeros, gloria a Dios, y son aplausos de carretilla. Y a su nombre. Entonces tenemos que tratar a la mujer delicadamente. Ella es frágil. Sus sentimientos pueden herirse con cualquier palabra que tú expreses contra ella. Tú no sabías eso. Tienes que expresarles palabras delicadas que no hieran su corazón. Y a su nombre. A las mujeres les gusta que le hablen con amor, con agrado, que la mire con esos ojitos brillantes, con esos ojitos apagados. A ella le gusta eso, se deleitan, y cuando tú das la espalda comienzan a mirarte y a repararte, como que dice, te agarro, te agarro. Y a su nombre, y a su nombre, hácelo fuerte. Aleluya. Y como coheredera de la gracia de la vida, oiga bien, como coheredera de la gracia de la vida, por una mujer nació el Salvador del mundo. Y Cristo ama mucho a las mujeres y las cuida mucho. Escucha, ¿qué sucede? O te sucede a ti y a mí si no cuidamos nuestras esposas y las tratamos bien. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Quieres que tus oraciones no tengan estorbo? Bueno, vive en paz con tu esposa. Agrada a tu esposa. Vístete para ella. No te vistas para otro o para otra. Y así tus oraciones no van a tener estorbo, porque a Dios no le agrada de que tú maltrates ni con palabras o verbalmente o físicamente a tu esposa. Y a su nombre. A Dios no le agrada, te lo voy a repetir, y que esto quede en nuestros corazones, que maltrate verbalmente y físicamente a tu esposa. Y a su nombre. A Jesucristo le agrada que la trate bien. Porque si tú la maltratas, la rechazas, la tienes en poco, tus oraciones van a tener estorbo. El enemigo se va a aprovechar de eso. Tus oraciones no van a llegar al cielo. Y las mujeres que también tienen que tratar bien a su marido, respetar a su marido, para que también cuando se arrodille
sus oraciones tampoco tengan estorbo. Y a su nombre. Y a su nombre. Quiero pues, en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Dios quiere que tú, cuando te acerques a Dios, no haya ira, ni contienda en tu corazón, ni contienda en tu casa, ni contienda en la iglesia, ni contienda en la empresa, ni contienda en el negocio. Dios quiere que tú tengas un corazón humilde y manso delante de Él. Dios quiere que cuando nos acerquemos a Dios, seamos santos, seamos limpios. Pero ¿cómo nos vamos a acercar a Dios lleno de ira y de contienda en nuestros corazones? O lleno de amargura, lleno de rabia. No deje que el enemigo te quite el gozo que hay en tu corazón. No deje que el enemigo te quite lo que Dios te ha dado. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Robarte el gozo, robarte la paz. La Biblia dice que el enemigo vino a matar, a destruir, a robar. Por eso nosotros tenemos que tratar bien a nuestras esposas, y la esposa debe tratar bien a su marido. Debe de haber, en el hogar debe de haber paz. Si tu esposa no quiere vivir en paz, por lo menos trata tú de vivir en paz con ella. Y viceversa. Si tu esposo no quiere vivir en paz contigo, trata tú de vivir en paz con él. No te dé mala vida, no te amargue la vida con él. Hazte cargo que todo lo que está pasando no afecte tu corazón. No te aires. Toma las cosas con calma en el momento difícil para que no pierdas la bendición de Dios. Porque no vale la pena perder la bendición de Dios por un pleito. No vale la pena perder la bendición de Dios por un reclamo. No vale la pena perder la bendición de Dios por nada en la vida. Preferimos mejor perder para ganar que ganar para perder. Esa es la ley. Parece ser que como cristianos estamos perdiendo, pero esa es mentira del diablo. Estamos ganando la batalla. Dale un aplauso al Señor. Y aunque el diablo se proclame como rey del universo y el dueño del mundo, y muchos se lo creen, que Él venció a Cristo en la cruz del Calvario, muchos se lo creen. Mentiras del diablo. Cuando el diablo está ladrando es porque tiene miedo. Y a su nombre. Cuando tú ves a esos demonios chillando ahí y revolcándose y hablando vocería, tú no debes de tener miedo, porque el que tiene miedo es Él. Por eso hablan. Por eso ofenden, por eso gritan, por eso dicen la voy a matar, por eso dicen es mía, me la entregaron a mí, no la suelto. Pero ese cura bla bla, está o tiene miedo, está próximo a salir de ese cuerpo cuando habla. Y habla todo eso para que tú desistas y digas qué fuerte es, pero más fuerte el que está con nosotros que el que está con ellos. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria al Señor. Cristo vive. Dígame. Ve. La forma correcta de orar. 1. El deseo de Dios es que oremos por todos los hombres. Habemos personas que escuchamos, hermano, lo que pasa es que yo no hallo por qué orar. El mismo panorama de este mundo te indica por qué debes de orar.
Porque tú estás viendo lo que está pasando en este mundo. Estás viendo lo que está pasando en los hogares. Estás viendo lo que está pasando en las iglesias. Cómo se está metiendo la apostasía. Estás viendo qué está pasando en todo el mundo. Eso debe de inspirarte o debe de inspirarnos a orar. Y eso es agradable delante de Dios. Entonces hay bastante por qué orar. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. El apóstol Pablo está aconsejando a la iglesia que oremos y que se hagan rogativas, oraciones. ¿Por quién? Por todos los hombres. O sea que no debemos de dejar orar, que hay mucho por qué orar. Oraciones y peticiones con acción de gracia. ¿Cuándo tú das gracia? Cuando tú recibes algo. Entonces cuando tú oras, tú tienes que darle gracias a Dios porque ya tú lo recibiste. Y a su nombre. Por todos los hombres, por todos los seres humanos, por toda la humanidad, grandes y pequeños y ancianos, por todo debemos de orar. No solamente por la iglesia, por toda la humanidad. Estás orando por la humanidad. Estás orando por todos los hombres. Y entonces especifica la palabra por quién debemos de orar. Por los reyes, sean los presidentes, y por todos los que están en eminencia, sea por aquellos que ocupan un cargo elevado, como el alcalde, como el gobernador, como los senadores, como el comandante del ejército, el comandante de la policía. Todas esas personas, dice la Biblia, que debemos de orar. Y muchos no lo hacemos, porque tenemos unas oraciones tan cortas y estamos tan afanados y corriendo que no tenemos tiempo de orar. Y a veces salimos de nuestra casa ni siquiera sin hacer un devocional. La iglesia sí decae sin oración. Por eso es tan importante la oración. ¿Y para qué debemos de orar por todas estas personas? Para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. La oración trae paz en una nación. Orar, siempre orar por las personas que están en eminencia. No debemos dejar de orar ni un solo día. Que Dios ayude al presidente, que Dios lo guíe, que le dé sabiduría, porque para modo de gobernar una nación se necesita la sabiduría de Dios. Si gobernamos con una sabiduría humana, no lograremos los propósitos y los proyectos que tiene un presidente o que tiene un gobernador o que tiene la policía o que tiene el alcalde. ¿Se da cuenta usted la importancia de la oración? ¿Para qué? Para vivir en reposo y con quietud en el Señor. Porque esto es bueno. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. A Dios le agrada esto. Y Dios le dice a los que oran por todas estas cosas o estas situaciones, esto es bueno, como para animarte, es bueno.
O sea que cuando tú estás orando por esto, tú sientes que estás haciendo la voluntad de Dios. Estás actuando conforme a la palabra y estás diciendo, lo que estoy haciendo está bueno. Y a su nombre. Y a su nombre. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos. No solamente una parte. Y sabemos que no van a ser todos. Pero dice todo refiriéndose a una parte. Y vengan al conocimiento de la verdad. Orar para que esta persona alcance la salvación de su alma. Porque no solamente la salvación es para ti y para mí, o para ti y para mí y mi familia o tu familia. La salvación es para todos, porque Cristo murió por toda la humanidad. Y a su nombre. Por eso debemos de orar. Queremos ver gente convirtiéndose en el Evangelio. Bueno, tenemos que dedicarle mucho tiempo a la oración. Queremos ver gente salva, porque yo quiero ver gente salvándose. Yo cuando veo gente que acepta a Cristo, yo me pongo alegre. No importa si se va a congregar a otro lugar, después que sea un lugar de sana doctrina, como decimos nosotros, bien sea. Pero por él también murió Cristo. Por ellos también murieron Cristo. Por todo murió Cristo, y a su nombre. Dáselo fuerte porque él. Aleluya. Dos, la intercesión del Espíritu Santo es buena para nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿cómo hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros somos carne y somos débiles. Nos acercamos a Dios. Y por eso es que muchas veces pedimos mal, porque queremos satisfacer nuestros propios deseos, y esa no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Intercede por nosotros con palabras que no se pueden expresar delante de Dios. Tú estás orando al Señor y le está pidiendo al Señor, no sabe cuál es la voluntad de Dios, no sabe cómo pedir, y por tu debilidad pedimos es para la carne, para los deseos de nuestra carne. Entonces el Espíritu transforma esa oración según la voluntad de Dios, porque Él sabe cuál es la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, y el Espíritu conoce cuál es la voluntad de Dios, porque vive en Dios, está en Dios. Entonces, en todas nuestras oraciones, el que debe de estar allí es el Espíritu Santo, para que interceda por nosotros según la voluntad de Dios, porque Él solo conoce la voluntad de Dios. Y a su nombre. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, que se llama Jehová, sabe cuál es la intención del Espíritu, conoce los pensamientos del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos un intercesor que se llama ¿quién? El Espíritu Santo. Así que tírate de rodillas, órale al Señor y deja que el Espíritu Santo interceda según la voluntad de Dios. Él te va a guiar a interceder según la voluntad de Dios. Dale un aplauso a Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor.
no te cause su alegría, que tú cuando oras está allí contigo el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. 3. El Espíritu de poder a nuestras oraciones. O en otras palabras, el Espíritu da poder a nuestras oraciones. Todo lo que hagamos en el Señor debe de ir acompañado del Espíritu o del poder del Espíritu Santo. Todo lo que hagamos en el Señor. Porque si no va acompañado del Espíritu Santo o del poder del Espíritu Santo, no va a dar ningún resultado. Porque siempre hay opositores, tanto espirituales como físicos. Siempre van a haber opositores. Pero cuando hay poder en la oración, o hay poder en tu palabra, o hay poder en lo que tú emprendes en el Señor, con el Espíritu Santo, nadie te podrá detener. Por eso en todas nuestras actividades, al primero que debemos de meter en todas nuestras actividades es a Dios. No pensar, me voy a buscar un socio para este negocio. No, tu socio debe ser Dios, es el mejor socio. Y a su nombre. Porque Él va a defender lo que es tuyo. Y a su nombre. ¿Estás trabajando en una empresa? Bueno, tu socio debe ser Dios en esa empresa. Y a su nombre. Para que haga las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y haga las cosas como si fueran para Dios. En esa empresa debe hacer las cosas como si fueran para Dios. ¿Cómo le agradaría a Dios que tú le hicieras las cosas? Lo mejor, lo más limpio y lo más hermoso. Y a su nombre. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, o en el poder del Espíritu. Orar en el Espíritu es orar en el poder del Espíritu. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando sin cesar, orando sin parar. Todo el tiempo debemos estar en oración, porque no sabemos en qué momento se puede presentar el problema o la mala situación. Y si tú estás orando, vas a tener una respuesta para ese problema. Vas a tener sabiduría para ese problema. Dios te va a sacar adelante. Y velando en ello con toda perseverancia. Dígale que está a su lado. Hermano, tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que ser perseverantes en la oración, como la viuda que iba cada día ante el juez injusto y le decía, haz justicia a mi adversario. Y un día el juez se sintió cansado y dijo, voy a hacerle justicia a esta viuda, no sea que viniendo de continuo pierda la paciencia. Si este juez injusto hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aleluya. Y súplica por todos los santos. Hay que suplicar por todos los santos. Ya hablamos por los gobernadores. Hay que orar por los pastores. No solamente el pastor de esta congregación. Hay que orar por todos los pastores que Dios ha puesto en todo el mundo para que le den alimento a las ovejas. Hay que orar por todos los evangelistas que están en el mundo. Hay que orar por todos los cristianos que están en el mundo. No solamente nosotros somos cristianos, no solamente nosotros salvos. El pueblo de Dios es inmenso. El pueblo de Dios es grande. El pueblo de Dios está en todo el mundo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y dice, y por mí. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, oren por mí. O sea que tú debes de orar por los ministros de Dios. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. O sea, tu oración es importante para el pastor, para el evangelista, para el hermano, para el maestro, porque Dios le va a dar palabras nuevas, palabras del Espíritu, palabras de poder, palabras de unción, para que las personas se conviertan al Evangelio. Hoy hace falta, hermano, en nosotros los predicadores mucha unción, como la tuvo el apóstol Pablo cuando predicó después del día Pentecostés, que se convirtieron 3,000. No hubo necesidad de traerlos con el codo, sino que ellos mismos dijeron: hermano, ¿qué haremos? Y el apóstol le dijo: arrepentido y convertido, y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Ya se compusieron de corazón. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que las personas se compujan de corazón y acepten a Jesús y vivan para Dios. Así que por eso es que tenemos que buscar y vivir una vida en santidad delante de Dios, para que Dios nos llene de la unción y del poder de Dios, para que cuando abramos la boca haya palabra que venga del cielo, y a su nombre. Se ha dado a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por la cual soy embajador en cadena, sea con otros, que con denuedo hable de él. Y como debo de hablar, ¿cómo debo de hablar yo? Según la palabra de Dios. La Biblia dice: el que hable conforme a la palabra de Dios. El que ministre conforme el poder que se le ha sido dado. No podemos hablar palabra de hombre. No podemos hablar otras cosas, sino el Evangelio de Jesucristo, que salva, restaura, resucita, levanta y sana. Dale un aplauso al Señor.